la situación que se ha vivido con este contexto de pandemia, ¿no? Claro. Que ha afectado fuertemente, sumado con la crisis económica que estamos atravesando, ha afectado fuertemente miles de empresas, comercio, pequeñas y medianas empresas, no solamente las grandes. Y en este contexto, Agustín, ha habido, o sea, se vio reflejado propio y canalizado también con un pedido de la Cámara de Comercio de San Rafael, distintas situaciones que se dan, ¿no? Donde un pequeño comercio o cualquier actividad, cualquier rubro, muchas veces se veía en estas situaciones donde ciertos trabajadores abusaban un poco en algunas situaciones de los pedidos de licencia, muchas veces justificados por estrés laboral, que en muchas ocasiones están justificados, ¿no? Pero en otras genera alguna discrepancia con la parte empleadora. Y en este contexto, que a su vez esto implica que tener que salir a contratar nuevo personal o pagar suplencias, muchas veces no están en condiciones hoy o no están dadas las condiciones económicas para poder avanzar en este sentido. Entonces, nosotros tenemos, Agustín, una ley provincial que es la 8729, que es la ley provincial que regula todas las funciones y misión que tiene nuestra Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Mendoza, que se encarga de fiscalizar toda la norma laboral, toda la legislación vinculada a la higiene, salubridad y seguridad en el lugar de trabajo, velando siempre y cuidando con los derechos de los trabajadores, ¿no? Pero también, obviamente, de quien da el trabajo. Dentro del funcionamiento de lo que es nuestra Subsecretaría de Trabajo están los servicios médicos, que están integrados por médicos especializados en medicina de trabajo y que tienen o que cumplen ciertas funciones, Agustín. Entre ellas, por ejemplo, realizar las juntas médicas a fin de dirimir ese tipo de discrepancia que se generan entre un certificado médico que presenta el trabajador y la postura que tiene el empleador, ¿no? Que también eso tiene su derecho de cuestionarlo y de efectuar. Recordemos que nosotros tenemos una ley de contratos de trabajo, ley nacional, que nos indica y regula toda esta situación entre un obrero y la patronal, entre un trabajador y el empleador. En este contexto pueden haber situaciones, ¿no?, que se dan por enfermedades inculpables, que se llaman, ¿no?, o laborales también, y que generan la presentación de licencias. Entonces, en este caso, nosotros acá en San Rafael, hoy no estaba funcionando, estaba desarticulada la comisión médica. Entonces, todas estas discrepancias, todos estos problemas se van a canalizar en Mendoza. Y eso nos lleva a una dilación en el tiempo, Agustín, que muchas veces, cuando se resuelve, hace que termine prácticamente, sea inocuo esa resolución, se abstracta porque vencen los plazos de licencia. Recordemos que un trabajador puede estar de licencia inculpable hasta un año, ¿no? Que depende a su antigüedad y depende de la carga de familia que tenga. Entonces, en ese contexto nosotros necesitamos brindar o poner en valor esta función de la Subsecretaría de Trabajo para poder dilucidar estos conflictos aquí en San Rafael y brindar una mayor claridad, ¿no?, en los vínculos jurídicos que generan en un contrato de trabajo, tanto para el trabajador en sí como para la parte empleadora, ¿no? Más, como repito, Agustín, en este contexto de esta crisis económica, que se torna muy difícil salir a contratar nueva gente, mantener una estructura. Entonces, con esta situación, con este panorama, lo que buscamos es generar un convenio con nuestro hospital Shestakot para poder hacer frente a este tipo de controversias. Intertanto, la Subsecretaría de Trabajo avanza con el mecanismo para concursar, porque son cargos que deben concursarse, pero que, como sabemos, Agustín, siempre lleva su tiempo, más en este contexto de pandemia, a rendir, generar, postularse y, bueno, quedar definitivo. Entonces son cargos concursados y demoran en el tiempo. La idea es que a futuro se determine y se concrete efectivamente esta comisión médica, pero intertanto, para no ver perjudicado a las partes que día a día llevan adelante una relación laboral, la idea es focalizarnos con un acuerdo con el hospital y de esta manera poder llevar y solucionar y dar claridad a estas situaciones, ¿no? Que si existe controversia con un certificado médico que presenta un trabajador y esa controversia es discutida por el empleador,
que la pueda resolver en tiempo y forma una comisión médica, que en este caso, bueno, será acordada por este convenio marco que ya se está trabajando y se está avanzando entre la Subsecretaría de Trabajo y, bueno, nuestro hospital Yetacó. Bien. Esa es básicamente la idea, Agustín. Ajá. De esto, para darle un poco de claridad a esta situación que muchas veces genera muchos problemas, ¿no? Y muchos dolores de cabeza también en muchos comercios de San Rafael. Claro, tal cual, eso te iba a decir, que justamente, bueno, es algo que se ve en muchos trabajos también, en otros sectores, por supuesto, pero que, bueno, acá habían notado que precisamente, bueno, en San Rafael o en el hospital no se estaba cumpliendo o no se estaba llevando adelante como corresponde. Efectivamente, Agustín, por eso mismo, al no tener justo los profesionales médicos que forman parte de esta comisión, intertanto se cumple todo el procedimiento previsto para la designación. Bueno, en esta época electoral hay una prohibición específica por norma, ¿no? Pero luego de que pase las elecciones, realizar los concursos apropiados. Entonces, es mucho tiempo que hay que esperar. La idea es poder solucionar estas controversias que no hacen más que generar las propias rupturas de los vínculos laborales y que, en definitiva, generan un perjuicio tanto para el trabajador como para el empleador, ¿no? Recordemos siempre que hablamos de empleador, no solamente tenemos que pensar en los grandes empresarios, ¿no? Empleador puede ser cualquier comerciante, un comercio de barrio, un almacén de barrio, da trabajo. Entonces, esas situaciones hoy en día que se está atravesando y se está pasando un contexto económico muy complejo, ¿no? Para avanzar, para poder llevar un emprendimiento, la verdad que tenemos que tratar de dar una solución a este tipo de controversias que tanto daño hacen a los vínculos personales, ¿no? Y a los vínculos laborales. Tal cual. Efectivamente. Sí, por supuesto. Bueno, Adrián, también algo que comentabas y bueno, y que también estábamos viendo que justamente tiene que ver con algo que has presentado con respecto a la subdirección de la policía de la provincia. Justamente allí estuviste reunido con Marcelo Calipo, también con Cairo, para trabajar con respecto a un proyecto que tiene que ver con el uso de las armas electrónicas, algo que también genera un poco de controversia, ¿no? Que también muchos que buscan la implementación, siempre genera un debate en torno a la utilización de ellas o no, de las Taser también, como se las conoce, y que bueno, en muchas oportunidades también han sido por allí necesarias ante justamente el hecho, ¿no? Que ha sido por ahí no tan grave, pero que al tener una pistola de este estilo, por allí la situación se podría haber solucionado de otra manera. Contanos cómo se llevó adelante esta reunión y bueno, qué pudieron sacar en concreto. Bien, Agus, efectivamente, la verdad que es un tema bastante complejo, ¿no? Que es como todos los temas de seguridad, es transversal, ¿no? A todos nuestros derechos, ¿no? A toda nuestra vida en sociedad. Tuvimos efectivamente una reunión con el subdirector de la Policía de Mendoza, Calipo. Ahí estuvo presente con el diputado Gustavo Cairo, y en base al tratamiento de un proyecto que está en la legislatura y que estamos trabajando, que básicamente es la implementación de estas armas electrónicas no letales. Como decíamos, Agustín, al inicio, siempre la seguridad es un derecho que es transversal a todos nuestros derechos que están reconocidos en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales. La seguridad es un punto que lo tratan específicamente nuestra Constitución y lo tratan específicamente los tratados internacionales, obviamente cumpliendo y respetando ciertos derechos como son los derechos humanos, inclusive. Cuando un Estado firma un tratado internacional, Agustín, el Estado se obliga a poner toda su legislación nacional en consonancia con lo que ha firmado, en consonancia con estos tratados internacionales. E igualmente hace que sus representantes o las instituciones del Estado tengan que ayornarse y cumplir con estas obligaciones. La prevención, la investigación de los delitos es una de las obligaciones fundamentales de todo Estado, ¿no? Y que, como decíamos al inicio, forma parte no solamente de la legislación vigente en Argentina, sino también de esta legislación que hemos firmado y que nos hemos adherido por medio de tratados internacionales que son obligatorios, como nos hacíamos referencia. Y que tiende a proteger, como sabemos, la investigación y la prevención de los delitos, tiene a proteger
los derechos humanos de todas las personas, de todos los ciudadanos que son víctimas y que pueden llegar a ser víctimas de un delito. No solamente siempre tenemos que hablar de los derechos humanos en el sentido de el punto de vista del victimario, ¿no? Sino muchas veces no nos tenemos que olvidar que el derecho humano también se aplica en el ciudadano de pie y en la víctima muchas veces de los delitos. Entonces, el Estado tiene que proteger ese derecho humano, respetarlo y garantizar el cumplimiento de los mismos, ¿no? Sin generar discriminaciones. Entonces, para mantener el orden público, la normativa frente a esta prevención y detección de delitos nos asiste en distintas facultades, ¿no? En especial a las fuerzas de seguridad que el Estado tiene. Este ejercicio, esta fuerza, estas facultades de prevención y de investigación de los delitos siempre se tiene que ejercer, Agustín, cumpliendo los derechos humanos, ¿no? Porque hay ciertos principios que tiene que cumplir un funcionario policial en este caso, ¿no? Como por ejemplo el principio de la legalidad, es decir, que una acción no tiene que ir fuera de una norma legal, fuera del derecho. Claro, sí, sí. Principios como el principio de la necesidad, es decir, que las acciones no tienen que afectar o restringir más de lo necesario a la persona o el tercero, o principios como la proporcionalidad, es decir, que una acción de un policía o de un funcionario del Estado no debe afectar un derecho humano de una manera desproporcional. Entonces, si bien tenemos una normativa nacional e internacional que es clara, ¿no?, en cuanto a la prevención y la erradicación de los delitos, ¿no?, cumpliendo con los derechos humanos, en el ejercicio diario la verdad que esto no es una ciencia matemática. Hay situaciones que se presentan que generan una gran conflicto de intereses muchas veces, ¿no? Y que una persona, en cambio, un funcionario público que está obligado a cumplir, a erradicar, a prevenir delitos y a cuidarnos, se ve sometido a un montón de situaciones que muchas veces escapan al ordenamiento legal. Entonces, por ejemplo, tuvimos un caso muy resonante, Agustín, que es de público, el caso de Chano. Claro, sí, Chano, tal cual. Sí. Sí, que fue muy mediático además, claro. De violencia, ¿no? Quiso agredir, bueno, no sabemos bien las circunstancias fácticas, pero con un cuchillo trató de agredir o autoagredirse a él mismo y a un funcionario policial, quien al únicamente contar con un arma letal, ahí tenemos un arma de fuego que es letal y que genera lesiones, casi le provocó la muerte. Entonces, volviendo acá, haciendo un resumen de todo este contexto general, nosotros en nuestra provincia, nuestra Constitución nos da la facultad, la legislación, de regular todo lo que es materia de las fuerzas de seguridad, teniendo en cuenta o teniendo en consideración que nuestro gobernador es el jefe de la Policía de Mendoza, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que busca este proyecto, lo que estamos buscando es esta implementación, que, haciendo referencia a lo que decíamos al principio de estos pactos internacionales, de esta normativa general, de hace más de 30 años que la Organización de las Naciones Unidas dictó en una norma que se llama Principios Básicos sobre el empleo de las fuerzas y de las armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, dictó que dentro de los funcionarios de los gobiernos tienen que garantizar no solamente el uso de armas de fuego, sino que también tienen que figurar armas incapacitantes no letales. Es decir, este tipo de armas realmente evitan generar fuertes lesiones y generar la muerte muchas veces, claro, como podría haber ocurrido con el caso del Chano Charpentier. Porque no son las situaciones tácticas de que se puede cruzar un funcionario policial en ese principio rector que es defender la seguridad pública, defender y cuidarte a vos como ciudadano, Agustín, o a nosotros como ciudadanos, ¿no? Claro, Entonces, muchas veces son las situaciones donde es necesario incorporar estas armas electrónicas de uso no letal que permite abordar estas situaciones operacionales en las que resulte necesario generalmente utilizar la fuerza pública, pero sin generar una lesión, poder atender o enfrentar, por ejemplo, personas violentas o que generan una amenaza o que generan una amenaza a sí misma, de lesionarse a sí misma. Entonces le brindás a la Policía de Mendoza una opción táctica adicional en reemplazo de estas armas de fuego. La idea no es reemplazar la arma de fuego, sino que es complementarla, ¿no? Porque obviamente que hay ciertas situaciones
que este tipo de armas no le van a funcionar si se encuentran frente a un tiroteo, un robo, Sí, claro. situaciones más agresivas, más violentas, obviamente que este tipo de armas no les funcionan, pero sí para que en ciertas ocasiones tácticamente puedan atenderla y puedan utilizarla sin causar un daño a la persona que la afecte. Hay muchísimos estudios, Agustín, ya el 2004, por ejemplo, un estudio de medicina de España determina que y concluye que estas armas electrónicas no generan efectos letales en las personas que se le ve impactada, ¿no? Contra quién se usa. Después, en el 2016, cuando Buenos Aires también lo implementa, el Comité de Seguridad llega a las mismas conclusiones, que no genera efectos letales en las personas. A nivel mundial, Agustín, ya hay innumerables son los países que lo están usando, incluso, por ejemplo, nuestro vecino país de Chile, Alemania, Austria, Australia, Canadá, Reino Unido, España, muchísimos países que ya están utilizando complementariamente este tipo de armas. Entonces, este proyecto, o la idea fundamental, de primera manera, Agustín, es implementarle y complementar en primera etapa, en una primera medida, a las fuerzas especiales. Por ejemplo, los grupos especiales de seguridad, los grupos reincidentes de resoluciones de secuestro, el grupo GEOP, que interviene en los de penitenciaría, darle esta herramienta para funcionar primero únicamente a este grupo, no para la policía en general, sino para ir implementando e ir utilizando, porque también hay que hacer una capacitación detrás de cada policía en el uso de este tipo de armas. Tal cual, claro. Y como te decía, Agustín, bueno, la idea es darle a este grupo de estas fuerzas especiales que intervienen en ciertos eventos, ¿no?, que puedan tener esta situación. Personas que tienen secuestrado a rehenes, o personas que se tienen que quitar la vida. Hay un montón de situaciones que intervienen estas fuerzas especiales y que, sería buenísimo poner a disposición un arma que no es letal, que no le quita la vida en caso de utilizarlo y que pueda... Sí. ¿Adrián? A ver, no sé si... Ahí está, sí. Ahí, ¿me escuchás? Ahora perfecto, sí, te perdimos en un momento, pero ahora estamos. Como decíamos, que les comentaba que la idea en primera etapa es hacerlo, implementar en las fuerzas especiales, no en toda la policía en general, sino las fuerzas especiales que complementen las armas y poder evitar en ciertas situaciones utilizar las armas de fuego que pueden ocasionar la muerte de una persona y lesiones graves. Tal cual, en este caso no generan una lesión y pueden incluso hasta generar la propia defensa, una legítima defensa, como en el caso de este policía que tuvo que disparar al cantante Chano, evitando así también tener que incurrir en ciertas situaciones que después ponen en discusión si actuó o no actuó bien, ¿no? Claro, exacto. Pero muchas veces un funcionario policial no tiene las herramientas y pone en peligro también su propia vida, ¿no?, al tratar de salvar a terceras personas, y no tiene las herramientas como para hacer frente a este agresor. Entonces, esta es la idea fundamental, Agustín, tratar de repeler este tipo de agresiones sin quitar la vida, sin quitar o generar daños en la persona que está fuera de sí, o que está, que es un delincuente violento, ¿no? Tal cual, sí. Adrián, te agradecemos por la comunicación, se nos ha ido un poco el tiempo, pero te queremos agradecer, por supuesto, por tus palabras, como siempre, y por supuesto, por los proyectos que nos has comentado, así que muchas gracias por eso. Gracias a ustedes, que ahí podemos reflejar siempre el trabajo en la legislatura y, poner en discusión este tipo de proyectos también, que más allá del contexto que atraviesan, no podemos dejarlo de lado también, que estamos